Complacido se encuentren una vez más por acá en esta nueva disertación, clase sobre aspectos vinculados al derecho penal constitucional, al derecho procesal penal, esta vez ocupándonos en el ámbito de un tema clásico neto del derecho penal en sentido general, pero también en sentido procesal, también en el ámbito del derecho internacional, que es la extradición. Un tema, digamos, álgido, complejo, largo, que ameritaría más de una disertación al respecto, pero que en la medida de lo posible trataremos de enfocar los aspectos fundamentales vinculados al mismo. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos transmitiendo esto desde Caracas, Venezuela, en agosto de 2022. Erróneamente aquí se dice 19 de agosto, cuando en realidad es el 25 de agosto, un día como hoy, que estamos transmitiendo esto, un día como hoy, jueves 25 de agosto de 2022. Estimados amigos, en una sesión anterior habíamos tratado el tema de la validez del derecho penal, el ámbito de la validez temporal, el ámbito de la validez espacial, que también otros llaman vigencia espacial del derecho penal, y nos restaría el tema de la validez, digamos, personal del derecho penal, la existencia o no de fueros, etc. Circunstancias que excluyen la responsabilidad penal en atención a la persona a la cual está dirigida dicho derecho penal. Pero ahora nos encontramos en un tema, digamos, que se incorpora, que se incluye en el ámbito de la validez espacial de la ley penal, que es el tema de la extradición. Es un tema viejo, de dilatada, digamos, trayectoria en el tratamiento judicial, doctrinario, inclusive político, que se ubica históricamente desde hace mucho tiempo bajo la idea que alguien ha cometido un delito en un determinado país, pero que se ha ido a otro estado, y por lo tanto surge la necesidad de la devolución, la entrega, el que se aperciba a la persona que ha cometido un delito en el país por el cual se le pretende juzgar. Y esto está vinculado, obviamente, al concepto de la jurisdicción espacial, el ámbito de la aplicación de la jurisdicción espacial de la ley penal, el ámbito de esa jurisdicción que se ubica, por ejemplo, en el caso venezolano, en una seguidilla de normas, cuya norma fundamental es el artículo 10 y 11 de la Constitución, el espacio geográfico en donde se ejerce la potestad pública del Estado, pero específicamente la potestad punitiva, el poder de sanción que ha sido atribuida a cabeza pública, en la cabeza del poder público nacional. Obviamente que cuando habíamos abordado el tema de la validez espacial de la ley penal, nos encontramos con determinadas excepciones, es decir, la adopción de principios como los cuales está el principio de territorialidad, el principio de justicia penal universal, a partir de la cual excepcionalmente países que no ha sido afrentada, no ha sido lacerada su legislación, no se ha vulnerado un bien jurídico que es protegido por el derecho penal, excepcionalmente esos países terminan juzgando a alguien porque se encuentra ese responsable, ese victimario en el ámbito territorial de ese país. Recordemos que la comisión de un hecho punible pasa por adscribir ese hecho a una perspectiva formal que representa un delito, lo cual, bajo el principio de la legalidad, de la tipificación, se ubica en el ámbito de que si se define en ese país esa conducta como antijurídica. Pero evidentemente que esa conducta antijurídica cometida en vulneración a los derechos de una víctima implica un procesamiento, el que sea procesado penalmente, y como consecuencia de ese procesamiento, al final del camino se va a derivar una sentencia
que se pretende por parte del titular de la acción penal que sea una sentencia condenatoria como título exigible a partir de la cual realmente se le concede ese derecho a punir al Estado ya habiéndose evidenciado, comprobado los hechos. Entonces es importante que no perdamos ese dato, el dato de la comisión, el dato del procesamiento de la causa y el dato de la sentencia. Hay muchos principios que están vinculados evidentemente a la necesidad de la presencia de ese victimario, de ese que ha cometido un delito en el mismo sitio donde va a ser procesado. Principios como los cuales el no enjuiciamiento en ausencia, pero evidentemente la necesidad de una aplicación real, concreta, de una punición, de un internamiento, si fuese la pena final, la de la privación de la libertad, en contra de ese al cual se le ha encontrado, se le ha probado la comisión de un hecho punible. Entonces, bueno, el tema de la extradición ha sido, digamos, tratado, tiene mucha historia detrás. Y es cierto que en el abordaje de la extradición siempre hay que tomarse en cuenta la legislación del país sobre el cual se está abordando el tema en específico, porque evidentemente no es la misma la regulación de la extradición en un ámbito jurídico de países con tradición consuetudinaria o versus países con tradición estatuida, como en el caso venezolano, pero además porque no todos los países han suscrito tratados, convenios, acuerdos, y aquí los instrumentos internacionales juegan un papel, digamos, pivotal, de primer orden, nuclear, en el tema de la extradición. Empezando con que así lo establece nuestra legislación, ese artículo 6 del Código Penal, pero que además lo ratifica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además se ve de igual forma ratificado en el Código Orgánico Procesal Penal, en cuyos procedimientos especiales regulados en dicho código está tanto el procedimiento de la extradición pasiva, es decir, cuando Venezuela es la requerida para que envíe en extradición a alguien que ha cometido delito en nación extranjera y que se encuentra en Venezuela, como la extradición activa, como el procedimiento especial de la extradición activa, en la cual Venezuela es la que activa un requerimiento ante una nación extranjera para que se le envíe a Venezuela a alguien que se encuentra en nación extranjera a los fines del juzgamiento en el país. Entonces, además de ello, está regulado por un código penal, por un código orgánico procesal penal, por tratados multilaterales o bilaterales entre dos países en concreto, o multilaterales, como por ejemplo la Convención Bolivariana de la extradición. También se ve regulado por los principios del derecho internacional. Esos principios del derecho internacional, tanto en el ámbito del derecho internacional público como en el ámbito del derecho internacional privado, que han sido instrumentalizados en normas, tratados, etc. Entonces, dicho todo esto, porque el tema de verdad es un tema, digamos, de mucha dimensión, yo siempre, recuerden que estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, las pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a que se suscriban y puedan encontrar allí mi criterio sobre aspectos variados del derecho penal, penal constitucional, procesal penal. Aquí yo nunca he dejado de recomendar un texto para cada abordar un tema en específico. Y aquí fundamentalmente estoy siguiendo en las pautas de nuestro gran penalista venezolano, el insigne, el maestro del derecho penal venezolano, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, en cuyo libro, que no tiene desperdicio y que somera su nombre, La extradición en Venezuela, doctrina, jurisprudencia, tratados y tratados tanto de asistencia internacional o multilaterales. Este es un libro ya clásico, ya va por la segunda edición actualizada del doctor Alberto Arteaga Sánchez, forma parte de la serie de estudios el número 107 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, en la cual el doctor Arteaga Sánchez es un miembro. Entonces es miembro de dicha academia, de dicho cuerpo.
Entonces, por lo tanto, no dejo de recomendar el texto, digamos, clásico de la extradición en Venezuela, aunado al hecho que también en su capítulo, en el manual, en su capítulo 8º de su manual de Derecho Penal, el doctor Arteaga Sánchez aborda el tema de la extradición. Entonces, fíjense que este instituto, ya lo he dicho con anterioridad, forma parte del derecho internacional, del derecho penal, tanto sustantivo como procesal. Bueno, ¿cuál es la circunstancia fáctica que conduce a la extradición? Bueno, que el presunto autor de un hecho punible fuera del territorio del Estado en donde se ha cometido dicho hecho punible, bueno, dicho Estado requiere la entrega, asume un requerimiento de una nación extranjera a los efectos de procurar ese enjuiciamiento. Digamos que bajo un concepto clásico, el concepto de extradición sería el acto por el cual un Estado en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgarlo o para la ejecución de una pena impuesta. Nótese que en el concepto se maneja la idea que ya fue juzgado, fue procesado, pero al momento de imponérsele la pena es que se va, evade a ese país que lo ha condenado. Entonces, a lo mejor ya se enteró, ya fue impuesto de la condena, pero se va y es necesario que se extradite a los fines del cumplimiento de la pena. O puede darse una circunstancia en la cual todavía no existe un juzgamiento, todavía no existe un juicio, sino que nos encontramos en etapas, digamos, previas, fases preparatorias, intermedias, como lo regula el Código Orgánico Procesal Penal, precisamente para lograr ese no enjuiciamiento en ausencia y que pueda formar parte de su procesamiento y así garantizar sus derechos, ese debido proceso en la cual se plasma en sus cláusulas el principio de audiencia. Yo creo que es importante en este momento tener noción de ciertos conceptos, de cierta terminología en el ámbito de la extradición. Esto realmente se deriva de los instrumentos internacionales y de las leyes venezolanas y que a los efectos de ser esto tan extenso, voy a tratar en la medida de lo posible de no abordar la numeración de los artículos, sino más bien enfocarlo en una relación conceptual. Estado requirente es el Estado que solicita la entrega del sujeto. Es obvio, el Estado requirente. El Estado requerido, pues, será el Estado ante el cual el Estado requirente le solicita el envío de una persona extraditable. Imaginemos, ubiquemos la noción. El extraditado es cuando realmente se concreta ese envío. El extraditable es cuando se requiere. En este momento se está en proceso de la búsqueda del envío de esa persona que es requerida a los fines de ese enjuiciamiento. Obviamente que es un acto de colaboración internacional en materia penal. Un poco la idea, bueno, es reforzar la lucha contra el delito, impedir la impunidad, negar que el derecho penal sea una circunstancia absolutamente, digamos, formal, sin una ejecutoriedad, una ejecutividad plena del asunto, sino que deje de ser algo abstracto, sino que concrete realmente una aplicación y que aún cuando nos encontremos en una realidad de que el mundo está dividido en países que tienen estados, que tienen su propia soberanía, ello no puede ser un óbice para conducir a la impunidad de conductas valiosas frente a una víctima en concreto o frente a la colectividad en sentido global. Habrá dos tipos de extradición y de aquí ese procedimiento especial o esos procedimientos especiales que están regulados en el Código Orgánico Procesal Penal. La activa, es decir, se ve esa extradición desde el punto de vista del Estado que solicita la entrega, y la extradición pasiva que se analizaría desde el punto de vista del país que es requerido a los efectos de entregar un extraditable a otra nación que asume una extradición activa, un pedimento activo de ese requerido.
de ese extraditado. Por otra parte, otro concepto interesante es el concepto de reextradición. Es decir, cuando ya el sujeto extraditado al estado requirente es solicitado por un tercer estado que también lo reclama por la comisión de otros hechos punibles con relación a los cuales ya tiene la competencia. Entonces, fíjense que en el caso de la reextradición, Nación A solicita a Nación B la extradición. La Nación B concede la extradición a la Nación A y ya se perfecciona, ya se encuentra en la nación requirente ese extraditable. Pero es allí cuando una tercera nación está solicitando a ese extraditado a los efectos de que purgue, de que sea de alguna forma procesado por esa tercera nación en la cual ha cometido un delito. También se da el concepto de concurso de solicitudes. Es decir, a diferencia de la reextradición, donde ya se perfeccionó la entrega del extraditable o ya del extraditado, en las solicitudes se concursan. Hay una sumatoria de solicitudes previa a la extradición. Previo al momento de la extradición se dan muchas solicitudes porque este señor ha cometido delito en varias naciones. Entonces, ese concurso de solicitudes no hay que verlo en relación a la reextradición. En Venezuela, en sus tratados, Venezuela prohíbe la reextradición o entrega a un tercer estado, a menos que el estado que efectuó la primera entrega lo consienta o que el sujeto permanezca voluntariamente durante determinado lapso en ese país, es decir, en el país de la tercera solicitud. Esto se evidencia, por ejemplo, en el tratado con Cuba y en el tratado bolivariano de extradición, en la cual Venezuela prohíbe la reextradición o entrega a un tercer estado. Entonces, cuando ya se le ha remitido a Venezuela el solicitado en extradición, pues no lo remitirá a otra nación, o por lo menos mientras se verifica su procesamiento ante el delito por la cual Venezuela lo solicitó en extradición, por lo menos en ese interín. El problema del concurso de solicitudes, de acuerdo a los instrumentos internacionales, puede ser resuelto dependiendo de las hipótesis. Es decir, varios estados solicitan la extradición por un mismo delito. El mismo delito se entregará al estado en cuyo territorio se cometió el delito. Por lo tanto, se verifica el llamado principio de territorialidad. Entonces, bueno, era el avión francés que volaba en ese momento sobre Venezuela, y en ese momento en el propio avión se mata a una ciudadana china, y por lo tanto esta persona se encuentra en los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos está siendo solicitada esta persona tanto por China como por Venezuela como por Francia, en el sentido que, bueno, fue sobre el espacio aéreo venezolano, la nacionalidad del avión, la nacionalidad de la víctima. Entonces, los tratados internacionales conducen a afirmar que frente a ese concurso de solicitudes, si son varios estados, por un mismo delito, se entregará al estado cuyo territorio se cometió el delito, en espacio, lo que habíamos hablado en otra disertación sobre el principio de territorialidad, circunscrito también a las naciones, ¿cómo se llama? A la nacionalidad del avión. Si se trata de varios delitos, se tendrá preferencia para serle entregado al estado en cuyo territorio se ha cometido el delito más grave, según la legislación del estado requerido. Entonces, suponiendo que se encuentra en Venezuela el sujeto que cometió homicidio en los Estados Unidos y que cometió robo en Francia, y que por lo tanto tanto Francia como los Estados Unidos se están solicitando en extradición. Es obvio entender que la afrenta de la vida está por encima de la afrenta a la propiedad, y que por lo tanto
ante ese concurso de solicitudes, Venezuela debe remitir en extradición a el país en donde se haya cometido el delito de mayor significación, cometido por el extraditable. Todos los hechos tienen igual gravedad. Se prefiere al Estado que presentó primero la solicitud. Entonces, se cometieron 3 homicidios, uno en Francia, otro en Honduras y el otro en Italia. Honduras, Francia e Italia están solicitándole a Venezuela la extradición de ese homicida. Bueno, y quien realmente se recibió a través de los organismos consulares, a través del ministerio, a través de la Cancillería venezolana, la primera solicitud se recibió de Honduras, entonces inicialmente se envía a Honduras y luego Honduras verificará el tema de la reextradición. Recuerden que aquí estamos hablando del concurso de solicitudes sin que todavía haya operado la extradición. Si todas las solicitudes son simultáneas, una cosa bueno extrañísima, llegan al mismo momento, a la misma hora, exactamente, una cola allá afuera, ¿verdad? De embajadores presentando una solicitud de extradición y todos llegaron al mismo momento. No es un problema de quién entre primero al banco cuando se abra por primera vez la puerta. Si son simultáneas, decide el estado requerido, prefiriendo al estado de origen. Es decir, de origen del ciudadano que está siendo requerido en la extradición. Pero si no es de ninguno de esos países, bueno, se preferirá donde esté domiciliado el delincuente. Bueno, evidentemente está domiciliado en este caso en Venezuela y Venezuela es la que decidirá de alguna forma atendiendo al último domicilio en esos países en los cuales están requiriendo la extradición de ese sujeto. También se habla de la llamada extradición en tránsito, es decir, cuando el extraditado debe pasar por un tercer estado con destino al país al cual ha sido entregado, es decir, ha sido concedida la extradición. Yo creo que esto no representa un mayor problema, sino que, bueno, evidentemente lo que debe demostrarse es que se tiene la copia original, la copia certificada o se tiene el original del documento del país requerido que permitió la extradición al país requerente. Bueno, mis estimados, como el tema se extiende a muchos aspectos, es obvio que aquí tendríamos que atender el tema de las fuentes de la extradición. Ya he dicho yo que tanto el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución y los principios del derecho internacional son fuentes. En primer lugar, habría que decir ya como un principio que Venezuela, tanto en su Constitución como en el Código Penal, no permite la extradición de nacionales, es decir, de ciudadanos venezolanos, como base y principio. Entonces, el hecho de que esa norma se coligue, por ejemplo, con el artículo 271 de la Constitución, en donde habla de la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, los delitos de tráfico de estupefacientes o los delitos contra la cosa pública, ello no debe ser interpretado en el sentido de que si solicitado en extradición cometió alguno de esos delitos en nación extranjera, siendo venezolano y estando ese venezolano en Venezuela y está siendo Venezuela solicitada en extradición de esa persona, se deja de lado la no extradición de venezolanos. No, señor. Es decir, aún habiendo cometido esos delitos, se verifica la negativa a la extradición. Ustedes preguntarán frente al tema de la Corte Penal Internacional, que asume el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Cuando se habla de la Corte Penal Internacional, mal se puede hablar del concepto de extradición. Se habla del concepto de entrega. Recordemos que esa noción de la justicia penal universal asume la idea de que el tribunal de la Corte Penal Internacional es un tribunal, digamos, penal más del país, además de los tribunales de instancia, las cortes de apelaciones, la sala de casación penal, excepcionalmente la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia
para el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, también nos encontramos con la Corte Penal Internacional. Y aquí, asumiendo la idea de colaboración, inclusive de complementariedad que hay entre Venezuela, formando parte del sistema de justicia penal universal de la Corte, mal se podría hablar de una extradición ante la Corte, porque hay extradición entre estados. Un estado a otro estado. Colombia a Venezuela, Venezuela a Colombia, Estados Unidos, etc. Recuerden que la cosa se complica un tanto en los países que tienen un sistema de justicia federal, como por ejemplo en el caso brasileño, en el caso argentino, en el caso de los Estados Unidos, en el caso mexicano, en la cual a lo mejor quien solicita la extradición es un determinado estado de la Unión en sentido global, pero todo ello se canaliza, toda la política internacional a través, bueno, del gobierno central, es decir, a los efectos de posibilitar la extradición al específico estado que vaya a asumir el enjuiciamiento. Obviamente que aquí hay un tema importantísimo en materia de extradición, que son los principios que rigen la extradición según los tratados. Y previo a ello, hay que decir que conforme al artículo 6 del Código Penal, la extradición de un extranjero, no de un venezolano, de un extranjero, por delitos comunes, la acordará Venezuela con la autoridad, por la autoridad competente, la que se regula, pues, tanto en el Código Orgánico Procesal Penal, los tratados internacionales, y a falta de tratados internacionales, por las leyes venezolanas. Leyes venezolanas, repito, entre las cuales está el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal. Los principios que rigen la extradición, bueno, se dividen en muchas variables. En primer lugar, en atención al hecho punible. Y hay una serie de principios que están vinculados a dicho hecho punible. En primer lugar, el llamado principio de la doble incriminación. Es decir, para permitirse la extradición, ese hecho por el cual se está solicitando la extradición de alguien debe ser delito tanto en el país requirente como en el país requerido. Imagínense ustedes que en el país requirente se establezca el delito del homosexualismo, lo cual evidentemente en Venezuela no es delito. Entonces mal podría Venezuela enviar a alguien a extradición para que vaya a ser enjuiciado por una circunstancia que en su país, que en Venezuela, que en nuestros códigos penales en nuestro código penal no lo sea. Obviamente que cuando se habla de que tiene que ser delito, tiene que ser revisando bien tanto la fuente ortodoxa de la tipificación, que sería, bueno, el Código Penal, pero en el caso venezolano también nos encontramos con los cuerpos de ilicitud penal colaterales, leyes orgánicas o especiales que tipifican conducta. A pesar de estas cosas tan extrañas, como por ejemplo la función normativa de la jurisdicción, conforme al artículo 156, número 32 de la Constitución, bueno, quienes establecen delitos son las leyes, el Poder Público Nacional. Por lo tanto, imagínense ustedes que excepcionalmente, lo cual sería una patología, un tribunal haya creado un delito, pues no se está cumpliendo con la pauta del principio de legalidad, tanto en el país requirente como en el país requerido. La mínima gravedad del hecho, en el sentido de que solamente se extradita por delitos y no por faltas. Y habría que decir acá que en el caso de crímenes ya no se daría la extradición, sino la entrega a la Corte Penal Internacional. Recordemos que en Venezuela tenemos los delitos ubicados en el libro segundo del Código Penal y las faltas ubicadas en el libro tercero del Código Penal. Entonces, solamente por delitos y no por faltas. Por otra parte, nos encontramos lo que se denomina el principio de especialidad. Por cierto, que con respecto al tema por delitos y por falta, vamos a volver al mismo. Es irrelevante, en primer lugar, que sea un delito doloso, sea un delito culposo, sea un delito agotado, sea un delito perfecto,
sea un delito por el cual el requerido lo sea por autor o sea por cómplice, puede que sea un delito concursado. Lo importante es que asuma la condición de delito y no por una simple falta. Es decir, por alguna de las faltas que están descritas en el libro tercero del Código Penal. El principio de especialidad como tercer subprincipio al principio de hecho punible. Es decir, tiene que ser por delito, el delito que motivó a la extradición. Por lo tanto, mal se podría enjuiciar en la nación requirente por delito distinto al que su propia solicitud requirió ante el país requerido y que por lo tanto, analizando bien la pauta, condujo a la aceptación de dicha extradición. Ahora bien, aquí pueden darse algunas otras hipótesis. Por ejemplo, que haya sido un hecho cometido con anterioridad a la extradición. Es decir, que él está siendo extraditado por hurto, pero después se descubra que previo al hurto, bueno, había cometido violación. Bueno, los tratados establecen que ello será posible, ese enjuiciamiento de ese delito previo, siempre que lo consienta el requerido, es decir, el Estado que está siendo requerido en extradición, o el extraditado permanece libre en el Estado requirente durante un lapso y es absuelto por el que originó la extradición. Por lo tanto, ya absuelto por el país que requería en extradición, ahora se pasaría a analizar ese delito anterior. Ahora, si comete un nuevo delito en el país requerido con anterioridad a la solicitud, la entrega se va a diferir hasta que sea juzgado y cumpla la pena. Cometió un hurto en los Estados Unidos y la persona quien hurtó se encuentra en Venezuela, pero en Venezuela todavía tiene una deuda con la justicia porque ha cometido homicidio. Bueno, yo no te estoy diciendo que no te lo voy a enviar, pero espérate a que yo lo juzgue por el homicidio. Por cierto, que un homicidio cometido con anterioridad al hurto, para que luego se proceda a la extradición. Y ahora viene un principio que es sumamente importante. No habrá extradición por delito político, lo cual lo establece el artículo 6 de nuestro Código Penal, pero además lo refuerza el asilo como circunstancia en la cual alguien en ese país requerido se acoge al asilo, se le concede el asilo y por lo tanto la ley aprobatoria de la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 reafirma la no extradición de asilados, pero que es una circunstancia accesoria a la no extradición por delito político. Y aquí tenemos un gran problema. ¿Qué definir como delito político? Bueno, la doctrina habla de 3 tipos de delitos políticos. Es decir, lo que se llaman el delito político puro, que es el que afecta a la organización política del Estado. Es decir, cualquiera de las conductas que de alguna forma en el caso venezolano estén presentes en el título primero del libro segundo del Código Penal, atentados contra las formas republicanas, etcétera. Que por lo tanto, siendo ese el delito, no estamos hablando de una circunstancia de impunidad, pero lo que estaríamos hablando es una circunstancia de no permisibilidad de la extradición. La otra hipótesis que maneja la doctrina y los tratados es el llamado delito político relativo, en el sentido que ese delito político relativo son delitos comunes cometidos con un fin político. Se podría decir, por ejemplo, el caso del secuestro político, ¿verdad? Se podría hablar inclusive otras circunstancias como, por ejemplo, la colaboración en un magnicidio, por ejemplo, o en una aflicción de la vida de un alto funcionario público para
de alguna forma afectar de una forma republicana. Y se habla también de los delitos conexos a los políticos. Son los delitos comunes cometidos en el curso de delitos políticos y circunstancialmente vinculados. Entonces, bueno, mientras se estaba secuestrando a alguien con una finalidad política, murió el secuestrado. El homicidio, la muerte en ocasión de un secuestro, es un delito común, pero la finalidad era una finalidad, digamos, de contenido político. Bueno, también hay otros principios que estarían vinculándose al tema de la posibilidad de los delitos. En primer lugar, el principio relativo a la persona, que ya les mencionaba a ustedes, disculpen por esta caída acá de la imagen. En el caso de los delitos vinculados a la persona, bueno, realmente la circunstancia primordial es la no extradición de venezolanos. Entonces, ello lo reafirma, pues, el artículo 271 de la Constitución. En aras del tiempo, casi que voy a nominar otros principios que estarían vinculados a la acción penal y al cumplimiento de requisitos procesales en materia de extradición. Fíjense que la prescripción también es un asunto importante para no conceder la extradición. Obviamente, si el delito se encuentra prescrito, pues no se podrá permitir la extradición. Ahora, ¿prescrito dónde? En el estado requerido. Por ejemplo, Venezuela es a quien se le está solicitando la extradición en el ámbito de un procedimiento pasivo. Bueno, y eso se encuentra evidentemente prescrito, pero también en el ámbito de la prescripción en el país requirente, ahí se reafirma. Recordemos que el caso venezolano es un caso sumamente interesante, porque el caso venezolano, a diferencia de otros países, tiene una una prescripción extraordinaria o judicial, la cual no se encuentra en ningún otro país, la cual regula pues los artículos 110 del Código Penal, que es el lapso de la prescripción ordinaria más la mitad. Entonces, bueno, en el caso venezolano casi que se extiende la prescripción a mayor tiempo porque esa prescripción no está en el ámbito nacional. Yo creo que aquí, en el ámbito extranjero, yo creo que aquí, ante esa circunstancia, debería aplicarse la norma que más favorezca al reo. Si en el país extranjero no existe prescripción extraordinaria y solamente en Venezuela, entonces eso es lo que más beneficia al reo a los efectos de no remitirlo. Miren, en aras del tiempo vamos a tener que dejar esta disertación hasta acá y los invito pues a que cualquier otra duda acudan ante mí, a mis correos, etcétera. Y yo he tratado en la medida de lo posible de abordar esto, dejando de lado los aspectos procesales, porque el tema del procedimiento por extradición ya no pertenece tanto al derecho penal sustantivo, sino al derecho procesal penal. Gracias y hasta una próxima oportunidad.